¿Alguna vez te has preguntado por qué una mujer, que cada noche duerme sola, sin un esposo a su lado, puede sentirse tan vacía y frágil? La soledad no es solo un asunto emocional, es un terreno fértil donde el enemigo intenta sembrar dudas y desesperanza. Pero la palabra de Dios nos trae una promesa increíble. Tu Creador es tu esposo, el Señor de los ejércitos es su nombre. Isaías 54, versículo 5. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, cuando Jesús dijo, «Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Mateo 28, versículo 20. No hablaba solo a un grupo especial, hablaba también a ti, que te acuestas sola, enfrentas el silencio de tu habitación y miras el techo mientras el mundo duerme. Como decía mi mentor, Billy Sunday, la soledad puede ser un muro o una puerta, todo depende de cómo la veamos. Cuando entendemos que la soledad no es castigo, sino una oportunidad especial para acercarnos al Creador, todo cambia. Recuerda a David, llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Fue en madrugadas solitarias, cuidando ovejas, cuando escribió muchos de los salmos que hoy nos fortalecen. En el Salmo 63, 6 y 7 dice, «Cuando me acuerdo de ti en mi cama, y medito en ti en las vigilias de la noche, porque tú has sido mi ayuda, canto de alegría bajo la sombra de tus alas». Lo central no es si tenemos a alguien físicamente al lado, sino si reconocemos la presencia espiritual que nunca abandona. Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, dijo una vez, «Nunca estamos menos solos que cuando estamos a solas con Dios». Recuerdo a María, una joven de nuestra iglesia de Charlotte que tras un divorcio doloroso, enfrentó noches de profunda soledad. Ella me contó cómo transformó su cuarto en un lugar de oración. «Pastor», me dijo, «me di cuenta de que mis noches no estaban vacías, estaban llenas de la presencia de Dios». El lugar que antes parecía abandono se volvió un punto de encuentro con el Señor. Como María, muchas mujeres descubren que el silencio de la noche es el mejor momento para escuchar la voz de Dios. Es en esos instantes de calma donde el Espíritu Santo habla más claro, sin las distracciones del día. En Primera de Reyes 19, 11 y 12, vemos que Dios no habló a Elías en el viento fuerte, ni en el terremoto o el fuego, sino en un susurro suave. A veces hace falta silencio para captar ese susurro. Vivimos en una sociedad que suele definir a las mujeres por sus relaciones, pero es vital redescubrir su identidad verdadera en Cristo. Como Pablo escribió en Gálatas 3, 28, «No hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús». Lo esencial es que tu identidad no se basa en tu estado civil, sino en quién eres en Cristo. No te define un anillo en el dedo, sino el sello del Espíritu Santo en tu corazón. Efesios 1, 13. Corrie ten Boom, una mujer admirable de Dios, que fue soltera toda su vida, dijo, «Lo que importa no es lo que nos pasa, sino lo que pasa dentro de nosotros». Durante su tiempo en los campos de concentración nazis, encontró una presencia y paz que estaban más allá de las circunstancias. Como mujer soltera o viuda, tienes una oportunidad única de mostrar al mundo que la plenitud no viene de relaciones humanas, sino de tu relación con el Creador. En 1 Corintios 7, 34, Pablo dice, «La mujer soltera y la virgen se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas en cuerpo y espíritu». Esto no significa que el matrimonio no sea valioso, sino que la soltería puede ser un privilegio espiritual. En ciertas etapas, Dios necesita la atención completa de una mujer, que su mente esté enfocada, su energía entregada al reino. Recuerdo una charla con Elizabeth Elliot, quien continuó su misión como misionera tras perder a su esposo. Ella me dijo, «Billy, descubrí que mi identidad no era ser la señora Elliot, sino hija del rey». Como viuda, impactó a miles con sus libros y ministerio. ¿Has pensado que tu soltería no es un error, sino un llamado especial?
Jesús dijo en Mateo 19:11, que hay personas que renuncian al matrimonio por el reino de los cielos. No es una vida menor, sino diferente, con un propósito especial de Dios. El gran reto para quien está sola es entender el sentido de ese tiempo de espera. El mundo enseña que siempre hay que avanzar, conquistar, llegar a nuevas etapas, pero la Biblia muestra otro ritmo. Espera en el Señor, sé fuerte, fortalece tu corazón y espera en el Señor. Salmo 27. Esa espera no es pasiva, es activa, llena de sentido y crecimiento espiritual. El teólogo A. W. Tozer escribió: la paciencia no es solo saber esperar, sino cómo actuamos mientras esperamos. En esas etapas aparentemente quietas, Dios trabaja, en áreas que a veces ni vemos. Piensa en José, que pasó años preso antes de ver cumplida la promesa, o en David, ungido rey de joven, pero que solo asumió el trono mucho después, o Moisés, 40 años en el desierto antes de liderar a Israel. Me gusta mucho la historia de Florence Nightingale, quien escogió permanecer soltera para dedicarse a la enfermería. Tras años de preparación y espera, desarrolló habilidades y carácter que revolucionaron su campo. En sus diarios, habló de sentir un llamado de Dios a algo específico, que exigía entrega total. Mientras esperas, sea por un compañero, un cambio de situación o una dirección más clara, Dios está moldeando el carácter que necesitarás en la siguiente etapa. Como dice Romanos 5, 3 y 4, el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, carácter probado, y el carácter, esperanza. El pastor Jim Cymbala dijo sabiamente: a Dios le interesa más formar tu carácter que hacerte sentir cómoda. Muchas veces, la soledad y la espera son herramientas eficaces para hacernos más como Cristo. La diferencia entre soledad y soledad santa está en la presencia de Dios. Mientras la soledad nos vacía, la soledad con Dios, la solitude, nos llena y renueva. Jesús varias veces buscaba la soledad para hablar con el Padre. Muy temprano, aún oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde oró. Marcos 1, 35. Si el mismo Hijo de Dios necesitaba esos momentos, ¿cuánto más nosotros? Dietrich Bonhoeffer, que vivió la soledad extrema de la prisión nazi, escribió: el día necesita la soledad como necesita el pan. Él entendió que los momentos más duros se volvieron los más iluminados por la presencia de Cristo. ¿Cómo convertir tu soledad en soledad sagrada? Empieza dedicando tu espacio a Dios. Ana, en el Antiguo Testamento, al enfrentar el dolor de no tener hijos, transformó su sufrimiento en oración. Con el alma amargada, lloró mucho y oró al Señor. Primera de Samuel 1, 10. Su cuarto de lágrimas se volvió altar de esperanza. Pablo y Silas convirtieron una celda en un templo de alabanza. Cerca de la medianoche, oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Hechos 16, 25. El tamaño o condición de tu espacio no importa. Puede volverse un lugar de libertad espiritual. Conozco a la hermana doña Aparecida, viuda en Sao Paulo, que transformó su pequeña cocina en un rincón de oración. Mientras cocina sola, ora por las naciones, los vecinos, la iglesia. Lo que podría ser un recordatorio de soledad se convirtió en plataforma de ministerio. Hudson Taylor decía: la intimidad con Dios no depende de las circunstancias externas, sino de una postura interna. No es cuestión de estar sola, sino de qué haces con eso. La Biblia muestra cómo Dios usa el tiempo a solas para preparar a sus siervos. Moisés en el desierto, Juan el Bautista en el campo, Pablo en Arabia. Todos pasaron momentos intensos de soledad antes de un ministerio poderoso. Martin Lloyd-Jones, predicador galés, decía: la Iglesia no necesita más actividades o métodos, sino personas que conozcan a Dios. Ese conocimiento profundo rara vez se da en medio de la multitud. Suele nacer en el silencio de la relación personal. Cuando te acuestas sola, con tus pensamientos,
recuerda que no estás sola. El Creador del universo, que llama a cada estrella por su nombre, también conoce cada uno de tus pensamientos. David escribió: Si subo al cielo, ahí estás. Si hago mi cama en el abismo, también ahí estás. Si vuelo al amanecer y habito en el extremo del mar, aun allí tu mano me guía y tu diestra me sostiene. Salmo 139, 8-10. La soledad se convierte de enemiga temida en amiga preciosa cuando nos damos cuenta de que es en la soledad donde muchas veces encontramos a Dios. Como dice el salmista, busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenlo mientras está cerca. Isaías 55, 6. En palabras de John Piper, Dios está más cerca de nosotros que nuestro propio aliento, más íntimo que nuestros pensamientos más secretos. Ese entendimiento puede transformar tu cuarto en santuario, tu cama en altar de adoración. Cuando hacemos de la soledad un tiempo de intimidad con Dios, vemos que no vivimos una vida menor ni incompleta. Al contrario, experimentamos un amor divino que, muchas veces, quienes viven en el ruido de las relaciones humanas jamás llegan a conocer por completo. Como prometió Jesús, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. No es una promesa vacía, sino una realidad para quien abre el corazón y experimenta la presencia del Dios vivo. Hay una verdad poderosa que cambia totalmente la manera en que una mujer enfrenta la soledad. No estás sin esposo. Estás bajo el cuidado de quien te llama suya. Isaías 54, 5 dice claramente: Tu Creador es tu esposo. El Señor de los ejércitos es su nombre. El Santo de Israel es tu Redentor. Él es el Dios de toda la tierra. Hermanos y hermanas, esto no es solo poesía bonita ni consuelo. Simbólico. Es una verdad declarada por Dios. Dios no quiere ser solo tu refugio o guía. Él se presenta como tu esposo, lugar de amor, cercanía, compromiso y protección eterna. Dwight Moody, un predicador poderoso, decía: La fe une, el amor hace el yugo ligero y la obediencia convierte todo en gozo. Así es la alianza que Dios ofrece a cada mujer que lo recibe como esposo espiritual. Desde el principio, Dios diseñó el matrimonio como una imagen de una realidad mayor, el lazo eterno entre Cristo y su iglesia. Por eso Pablo escribió en Efesios 5, 25-27, Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el lavado de agua por la palabra, para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga, sino santa e intachable. El mayor modelo de amor no está en cuentos de hadas, sino en el Salvador que dio la vida por su amada. Cuando Jesús se entregó por la iglesia, creó un compromiso que supera todo lazo humano. Y tú, como hija de Dios, eres parte de esa iglesia. Eres parte de la novia por la que Él se entregó. Recuerdo a Raquel, que conocí en Belo Horizonte. Tras una relación dolorosa, pensaba que nunca confiaría en un hombre. Su dolor era evidente. Pero cuando leímos juntos Oseas 2, 19, Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré en justicia, juicio, misericordia y compasión, y en fidelidad conocerás al Señor. Algo cambió en su rostro. Llorando, me dijo: Pastor Graham, ahora entiendo que tengo un esposo que nunca me traicionará, nunca me dejará, nunca romperá sus promesas. Esa noche, su vida cambió. Ya no marcada por amargura, sino con un nuevo camino de intimidad con su esposo celestial. El título de esposa no depende de tener un hombre en casa. Es un título dado por el cielo cuando reconoces a tu Creador como esposo eterno. En el Antiguo Testamento, Dios habla por medio del profeta Oseas para ilustrar su relación con el pueblo. Incluso con el alejamiento de Israel, Él mantuvo su amor fiel. Aquí no hay duda. La fidelidad de Dios va más allá de las situaciones humanas. Él no llega solo si cumples condiciones. Se compromete con justicia, misericordia y amor ilimitado. No es una promesa distante,
Es una realidad que empieza cuando crees que no estás sola, sino casada con la fidelidad de Dios. La Biblia muestra que esa unión espiritual con Dios es llena de sentido. En 2 de Corintios 11, 2, Pablo dice: «Siento por ustedes un celo divino, pues los prometí a un solo esposo, Cristo, para presentarlos a Él como una virgen pura». El llamado de cada cristiano, especialmente de las mujeres que duermen solas, es vivir como esposas dedicadas a Cristo. La pureza, la dedicación, la espera y el amor que una esposa da a su marido ahora le pertenecen a Cristo. Como escribió Charles Spurgeon, cada promesa de Dios tiene un propósito. Cuando Él se presenta como esposo, no es solo una metáfora, es un compromiso real. En Isaías 62, 5 leemos: «Así como el novio se alegra con la novia, así tu Dios se alegrará contigo». Esa imagen es poderosa. El placer de Dios en estar contigo es verdadero. No se une a ti por obligación, sino por elección, no como consuelo ante la ausencia de un esposo humano, sino como la mayor expresión de amor. Entender esto transforma no solo tu visión de ti misma, sino también tu forma de actuar. Cuando una mujer entiende que es esposa del Creador, vive con una dignidad que no depende de las circunstancias. Su manera de hablar cambia, porque sabe que es elegida. Su forma de vestir refleja respeto por quien es y por quien representa. Camina con seguridad, porque no busca ser amada, ya es profundamente amada. Apocalipsis 19, 7 y 8 habla de una gran celebración. Alegrémonos y regocijémonos, porque ha llegado el día de las bodas del Cordero, y su novia ya se ha preparado. Se le ha concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Esa novia eres tú. No en un futuro lejano, sino ahora mismo. Si el cielo te ve así, ¿quién puede decir lo contrario? El doctor Adrian Rogers, conocido pastor y expositor bíblico, decía: «Dios nunca prometió ahorrarnos problemas, pero sí prometió sostenernos en medio de ellos. Como esposo divino, está a tu lado en las batallas, dudas y noches de soledad. En ese pacto hay provisión. Dios cuida no solo lo emocional, sino también lo espiritual, físico y material. Filipenses 4:19 dice: «Mi Dios suplirá todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en Cristo Jesús». Eso significa que no necesitas buscar quien te mantenga. Tu esposo celestial es proveedor, defensor y protector. Como un marido cuida de su hogar, Dios cuida del tuyo. Aunque nadie más cruce la puerta, Él está presente. Aunque no haya manos humanas acariciando tu rostro, su espíritu te abraza. Aunque falten palabras de cariño, su palabra llena tu interior. Recuerdo a doña Teresa, viuda de Recife, que tras la muerte de su esposo pasó por grandes dificultades económicas. Con fe sencilla, me contó: «Pastor Graham, cada vez que llega una cuenta, se la llevo a mi nuevo esposo. ¿Sabe qué? Nunca dejó de pagar ninguna». No se trata de milagros financieros, sino de confiar cada día en la provisión del Dios que prometió ser tu esposo. En Cantar de los Cantares 2, 14, encontramos una declaración de deseo profundo. «Paloma mía, escondida en las grietas de la peña, déjame ver tu rostro, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y tu rostro hermoso». Esa es la voz de Dios hacia su amada, deseando tiempo, atención, intimidad. La relación que Él quiere contigo no se basa en deberes religiosos, sino en comunión constante de amor y consuelo. El pastor Alistair Begg comentó sabiamente: «Jesucristo no murió solo para darnos acceso a Dios, sino para darnos intimidad con Dios». Cuando el corazón enfrenta noches repetidas en la cama vacía, sin afecto, sin palabras, sin compañía, es fácil buscar consuelo en lugares equivocados. Muchas veces, el alma herida busca alivio en lo más cercano, en lo que promete consuelo rápido, en lo que parece inofensivo, pero no todo lo que calma de inicio trae paz verdadera.
No todo lo que calma por un momento edifica el espíritu. El enemigo sabe que una mujer sola puede ser peligrosa para el reino de las tinieblas si permanece firme. Por eso ataca donde es más vulnerable, en la necesidad de afecto, el deseo de ser amada, la carencia de atención. Warren Wiersbe, gran estudioso de la Biblia, dijo: el núcleo de la tentación es hacernos dudar de la bondad de Dios. Cuando estamos solas y frágiles, el enemigo susurra que Dios nos olvidó, que quizás su voluntad no es buena, que debemos tomar las riendas de nuestra felicidad. La Biblia advierte sobre esto. En Jeremías 2:13 dice el Señor: mi pueblo ha cometido 2 pecados. Me ha abandonado, fuente de agua viva, y ha cavado cisternas rotas, que no retienen agua. Así es el corazón cuando intenta reemplazar la presencia de Dios con otras fuentes. Son cisternas rotas, prometen saciar, pero nunca llenan. Lo que empieza como distracción termina en dependencia emocional, una prisión para el alma. Si no, buscamos a Dios primero. Terminamos bebiendo de fuentes contaminadas. Proverbios 14:12 advierte: hay camino que parece correcto al hombre, pero al final conduce a la muerte. Muchas mujeres que duermen solas han sido tentadas por caminos que parecían buenos. Una conversación inocente que se vuelve dependencia. Un recuerdo del pasado que revive sentimientos erróneos. Un consuelo físico que parece llenar, pero que luego deja culpa y vacío. El corazón humano quiere justificarse. Dice que tiene derecho al afecto, que no hay problema en querer compañía, que ya ha estado sola suficiente tiempo. Pero el Espíritu Santo no habla por lógica, sino por la verdad. La verdad es que ningún afecto fuera de la voluntad de Dios trae bendición duradera. Lo que se construye fuera de su propósito termina roto. El doctor Anthony Evans dijo: cuando estás solo, es cuando Satanás trata de apartar tus ojos de Cristo. Es real. Las tentaciones se disfrazan, a veces como amistad, otras como oportunidad, otras como consuelo inocente. En el libro de Números hay un episodio clave. El pueblo de Israel, en el desierto, empezó a mezclarse con mujeres extranjeras y cayó en prácticas que desagradaban a Dios. Números 25, 1-3, relata: mientras Israel estaba en Sittim, los hombres se entregaron a la inmoralidad, con mujeres moabitas, que los invitaban a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comía y se inclinaba ante esos dioses. Así, Israel se unió a la adoración de Baal de Peor, y la ira del Señor se encendió contra Israel. No comenzó con rebeldía, sino con un deseo mal dirigido, una búsqueda errónea, un corazón que no supo ver que no toda cercanía trae bendición. Hoy ocurre igual. Las tentaciones siguen, aunque no aparezcan como hijas de Moab, sino como oportunidades disfrazadas, mensajes que remueven emociones, decisiones motivadas por el dolor de la soledad. Romanos 6:16 pregunta: ¿no saben que cuando se ofrecen a alguien como esclavos para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado, que lleva a la muerte, o de la obediencia, que lleva a la justicia. No hay término medio. O es por el Espíritu, o cae bajo dominio de la carne. No hay área neutral en el alma. Y cuando una mujer que duerme sola busca en el lugar equivocado lo que solo el cielo puede dar, sin darse cuenta, se vuelve esclava de lo que prometía libertad. La relación que empezó como escape se vuelve prisión. El entretenimiento que distraía ahora domina. El hábito que llenaba horas ahora roba la paz. Todo lo que se recibe fuera del tiempo y la voluntad de Dios cobra alto precio, porque el enemigo nunca da nada gratis. Presta con intereses. Lo que parecía consuelo se vuelve tormento cuando el alma nota que cambió la paz por un alivio falso. Por eso, la palabra nos llama a la vigilancia. Jesús advirtió en Mateo 26:41: vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es una instrucción directa, hecha para ti. La mujer que duerme sola no puede confiar en sus emociones.
Necesita vigilar, orar, llenar su cuarto de la presencia de Dios antes de que otras voces la seduzcan. La carne no es mala, pero sí débil. Y es en esa debilidad donde se abren puertas que solo pueden cerrarse con decisión espiritual. Una mujer que se disciplina a orar en las noches protege su destino, porque sabe que el enemigo ataca no cuando estamos físicamente débiles, sino espiritualmente vacías. Por eso, cada noche sin compañía humana debe llenarse de comunión con Dios. En 1 Corintios 6, 18, hay una orden clara. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera del cuerpo. Pero el que peca sexualmente, peca contra su propio cuerpo. No habla solo de relaciones físicas fuera del matrimonio, sino de toda forma de intimidad no aprobada por Dios. El alma también se entrega, también se contamina. Cuando una mujer se entrega emocional o espiritualmente fuera de la voluntad de Dios, también peca contra sí, marcando su cuerpo y su alma con alianzas sin vida. El enemigo lo sabe. Por eso, ni siquiera necesita actos físicos. Basta con conquistar tu corazón. Si domina el corazón, domina las decisiones. Si seduce el corazón, llevará el cuerpo donde quiera. Solo hay una manera de resistir esas tentaciones: fundamentarse en la verdad. Hebreos 4:12 dice: La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo y juzga pensamientos e intenciones del corazón. La palabra no solo enseña, sino revela. No solo orienta, sino expone. Cuando una mujer llena su cuarto de la palabra, cuando sus noches están marcadas por versículos, oraciones profundas y adoración real, algo cambia. El discernimiento crece, la sensibilidad espiritual aumenta, el corazón rechaza lo que antes aceptaba. Lo que parecía inofensivo, ahora se ve como veneno. Lo que antes atraía, se vuelve amenaza, porque donde entra la luz, las tinieblas no quedan. Apocalipsis 3:20 muestra una escena íntima. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo. No es una invitación general, sino un llamado personal. Jesús no llama a la puerta del mundo, sino a la tuya, de tu cuarto, de tu alma. Quiere entrar, no como presencia distante, sino como compañía real, alternativa eterna a todo consuelo falso. Esperar en Dios no es perder tiempo, es invertir, decía el pastor Hernández Díaz López. Esta frase resume bien lo que pasa cuando una mujer acepta ese tiempo de soledad como preparación. Cuando decides abrir la puerta y dejar a Cristo llenar cada rincón de la noche, las otras puertas se cierran y lo que parecía indispensable se muestra un engaño. Porque después de experimentar la presencia de Dios, ningún sustituto es necesario. No, hay atajos para el propósito. No existen caminos secretos que lleven al destino sin obediencia. Dios no se contradice. No te llama esposa espiritual y luego aprueba que busques afecto en otros brazos. No promete plenitud y luego sugiere atajos vacíos. Él es fiel, su voluntad es clara. Santidad, comunión, espera activa y fidelidad interna. En 1 de Pedro 1:16 leemos: Sean santos porque yo soy santo. No es una invitación, es parte del pacto. Si fuiste llamada para vivir apartada para Dios, no puedes entregarte a lo que no lleva su nombre. No puedes aceptar un afecto sin su bendición. No puedes cambiar la paz por un instante de ilusión. Cada noche sola puede ser una puerta para el espíritu o para la carne. Tú decides. Pero lo que decidas en el silencio de tu cuarto marcará el rumbo de tu vida. El carácter es lo que somos en la oscuridad, decía D.L. Moody. Y tenía razón. Es en la soledad donde aparece nuestro verdadero yo. Es en lo privado donde tomamos las decisiones más profundas. D. Martin Lloyd Jones, médico que se volvió predicador, dijo:
Si quieres saber cómo está tu corazón espiritual, pregúntate, ¿qué haces cuando estás sola? ¿Cuánta verdad? La espera no es solo para sobrevivir, es para crecer y ser transformada. El apóstol Pablo entendió esto. En Filipenses 3:10 expresa su mayor deseo. Quiero conocer a Cristo, el poder de su resurrección y la participación en sus sufrimientos, haciéndome como Él en su muerte. Conocer a Cristo no es saber de Él, sino conocerlo de verdad. Ese cambio no ocurre en el bullicio de relaciones, sino en el silencio de la soledad con Dios. Es ahí, en noches sin distracciones, donde Él habla directo al corazón y nos forma a la imagen de su Hijo. Conozco a Rebeca, joven maestra de Curitiba, que pasó años amargada tras 3 relaciones fallidas. Su oración era, Dios, ¿dónde está mi esposo? ¿Por qué me dejas sola? Pero con el tiempo, su pregunta cambió. Dios, ¿quién quieres que sea durante este tiempo? Entonces llegó el milagro. No por fuera, siguió soltera, sino por dentro. El corazón amargo se volvió dulce, la ansiedad se transformó en paz, la autocompasión en compasión. Como ella misma dice, descubrí que Dios no me negaba un esposo, sino que me ofrecía algo mejor, Él mismo. Romanos 8:29 dice, a los que antes conoció, también los predestinó para ser como su Hijo. Ese es el trabajo de Dios en ti durante la espera, haciéndote parecida a Cristo. Muchas fallas permanecen ocultas hasta que la soledad las revela. El egoísmo que no se reta en relaciones, la impaciencia que solo aparece en la espera larga, la inseguridad que busca aprobación en otros y no en Cristo. La soledad, recibida con fe, es donde Dios trata cada detalle de nuestro carácter. Como un alfarero, quita cada imperfección y forma un vaso listo para ser usado. El tiempo de espera también desarrolla la perseverancia, esa virtud rara que sostiene la fe, aún sin pruebas visibles. Santiago 1:4 nos anima. La perseverancia debe llevar a cabo su obra para que sean maduros e íntegros, sin que les falte nada. Amy Carmichael, misionera que fue soltera toda su vida, escribió: Nunca caigas en la desesperación. Vive sin miedo en el clima de la presencia de Dios. Ahí está la salvación para cualquier estado del alma. Descubrió que el secreto no era huir de la espera, sino encontrar la presencia de Dios en ella. Hay momentos en que el silencio del cuarto no solo trae dudas, sino acusaciones internas. ¿Por qué estoy sola? ¿Por qué no tengo a alguien a mi lado? ¿Qué hice mal para merecer esto? Pero en medio de esas preguntas, la palabra responde con certeza. La soledad no siempre es ausencia. Muchas veces es elección divina, no es castigo, es propósito. No es rechazo, es llamado. Queridos hermanos y hermanas, hay mujeres llamadas a una intimidad tan profunda con Dios, tan especial, que ningún lazo humano puede igualar. Y cuando el cielo llama con tanta intensidad, la tierra calla. Desde el principio de la Biblia, Dios separó personas para misiones específicas. No siempre fue con multitudes, matrimonios o historias de pareja. Hubo llamados que nacieron en la intimidad del aislamiento, en la entrega total a un propósito que no dependía de compañía, sino de entrega total al Espíritu de Dios. Cuando esa entrega es real, la soltería no es carga, es trampolín. No toda mujer está llamada a tener familia en sentido natural, pero toda mujer está llamada a un propósito eterno. Y cuando ese propósito exige libertad, enfoque y sensibilidad, Dios protege ese llamado, manteniéndola solo para Él. En 1 Corintios 7:34, Pablo hace una distinción importante. La mujer no casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas en cuerpo y espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo y cómo agradar a su esposo. No es para despreciar el matrimonio, sino mostrar cómo la soltería puede ser una ventaja espiritual.
Hay momentos en que Dios necesita la atención completa de una mujer, su mente enfocada, su energía dedicada al reino. Y cuando eso ocurre, Él mismo cuida de su alma, cuerpo y camino, no porque quiera privarla, sino porque ve en ella una capacidad única de llevar algo eterno que no admite división. Elizabeth Elliot, misionera que continuó el ministerio tras la muerte de su esposo, escribió: «La soltería no debe verse como un problema a resolver, sino como una condición para entregar a Dios». ¡Qué forma tan nueva de ver! No como tiempo de espera, sino como una ofrenda viva al Señor. No todas son llamadas a ese nivel de entrega, pero quien lo sea, no debe ver su estado con tristeza. Debe verlo como es, una consagración. La que es llamada a vivir sin esposo, no vive sin propósito, sino con un llamado mayor. Tu vida ya no sigue el ritmo de la sociedad ni los patrones culturales. Tu tiempo, tus decisiones, tus emociones y tu cuerpo están alineados al llamado de Dios. No es limitación, sino distinción espiritual, no por superioridad, sino por necesidad divina. Pienso en Marisa, enfermera en Salvador, que tras años orando por un esposo, recibió claridad. «Hija, te llamé para ser completamente mía en esta etapa». En vez de resistir, abrazó el llamado. Con 48 años, lidera una clínica para personas de bajos recursos y un ministerio de intercesión que ha transformado su ciudad. «Me di cuenta», me dijo, «que no se trata de lo que no tengo, sino de lo que Dios quiere hacer a través de mí, sin división». Cuando Dios quiere manifestar algo que solo puede ocurrir a través de una mujer separada, evita que nada la distraiga. Si ella es fiel, la llena con una plenitud que ningún otro lazo puede dar. El Evangelio no dice que el matrimonio es necesario para validar la vida de una mujer. El Evangelio dice que la obediencia es el camino a la plenitud. Jesús nunca dijo que quien se case hallará el reino. Dijo que quien pierda su vida por causa de él, la hallará. Y hay vidas que solo se encuentran cuando se rinden, completamente, sin trueques, sin distracciones. Lucas 14, 33 dice: «Quien no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo». Esa renuncia puede incluir el sueño del matrimonio, no porque sea malo, sino porque puede obstaculizar un llamado mayor. Y si Dios pide ese nivel de entrega, promete una gracia que sostiene, fortalece y alimenta. María Magdalena es ejemplo de mujer que, aunque no fue esposa, fue testigo de la mayor resurrección. Fue la primera en ver al Cristo vivo, la primera en recibir una misión. «Ve y dile a mis hermanos». Juan 20, 17. ¿Por qué ella? Porque su corazón no estaba dividido, su amor era completo, su devoción no dependía de un hombre, sino del Redentor. Cuando una mujer elige consagrarse, su vida se vuelve altar donde Dios revela secretos que no comparte con muchos. Se revela en lo secreto, en lo puro, en lo dedicado. Cuando encuentra un corazón así, lo usa para anunciar noticias que cambian destinos. Como dijo Chuck Swindoll, la verdadera consagración no es solo un acto, es una actitud constante. Permanece, sigue, resiste. Es un compromiso diario, de ver la soledad no como problema, sino como privilegio. Cuando una mujer se acuesta sola noche tras noche y los años pasan sin respuesta, puede pensar que Dios está en silencio. Pero el silencio de Dios no es ausencia. A menudo es cuando más trabaja. Hay procesos que solo se completan en la espera. La mujer que duerme sola no solo atraviesa el tiempo, pasa por una etapa donde lo que ocurre en el espíritu no se ve con los ojos, pero se siente en el corazón. La espera no es inactividad, es tiempo de Dios actuando de manera especial, formando, moldeando, preparando. Aunque la ansiedad quiera respuestas, el Espíritu de Dios susurra que el crecimiento real ocurre en lo secreto. Hay señales de que Dios está obrando en la vida de una mujer apartada para un tiempo de espera. Pero esas señales casi siempre no son grandes cambios externos.
Generalmente, todo empieza adentro. La primera señal es un deseo renovado de buscar a Dios. Lo que antes era secundario, ahora es esencial. Orar deja de ser ocasional y se vuelve refugio. La palabra deja de ser solo texto y se hace alimento. La presencia de Dios ya no se busca por costumbre, sino por necesidad. Ese despertar es señal de que el Espíritu Santo está iniciando una nueva etapa de intimidad. El Salmo 42:1 dice: Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así mi alma te anhela, oh Dios. Cuando el alma desea a Dios sobre todo, algo nuevo ha comenzado. Esa es la ley del deseo santo. Cuando Dios es el centro de nuestro querer, ningún deseo menor nos domina. Otra señal de que Dios actúa en la espera es la paz que supera la lógica. Las circunstancias externas no han cambiado. La cama sigue vacía, el entorno igual, pero en el corazón surge una calma que solo puede venir de Dios. Esa paz es marca del Espíritu Santo. Filipenses 4:7 dice: La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esa paz nos protege de la ansiedad, el miedo y el desánimo. No elimina el deseo de compañía, pero pone todo bajo el control de Cristo. Y donde Dios reina, hay descanso. Como recordó Oswald Chambers, la paz que da Jesús no es la paz de Pilato que se lavó las manos, sino la paz de Jesús que lavó los pies. Es una paz activa, que sirve y supera las circunstancias. El crecimiento en discernimiento espiritual también muestra que Dios está obrando. Lo que antes era confuso, ahora es claro. Comienzas a notar la voz de Dios entre las dudas, a distinguir cuándo un sentimiento es solo del corazón o cuándo es dirección del espíritu. La mujer que está siendo formada por Dios ya no se deja llevar por los impulsos emocionales. Aprendió a pausar, evaluar, filtrar cada pensamiento y sentimiento. Hebreos 5:14 dice: El alimento sólido es para adultos, que por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. No es perfección, sino sensibilidad, creciente, nacida del silencio. Dios también muestra que está actuando cuando corta lazos que Él no plantó. Relaciones que parecían seguras se terminan. Personas presentes desaparecen. Proyectos que parecían sólidos se detienen. Todo lo que no edifica se va. Al principio parece pérdida, pero luego es protección. Juan 15:2 dice: Todo sarmiento que no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Dios poda no por crueldad, sino por propósito. Y cuando una mujer está en ese proceso, no todo puede quedarse, porque lo nuevo necesita espacio, y ese espacio aparece cuando lo innecesario se va. La capacidad de entregar el control es otra evidencia del obrar de Dios. Al inicio de la soledad, queremos controlar todo, entender, decidir, planear, forzar respuestas. Pero cuando Dios empieza a actuar, ese deseo cede ante la confianza. Proverbios 3:5-6 dice: Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Quien confía deja de insistir en sus propios planes y reconoce que solo Dios sabe lo mejor. Esa entrega abre puertas que la ansiedad nunca abriría. Ruth Graham, mi querida esposa. Muchos años, solía decir, devuélvele a Dios lo que nunca fue tuyo. ¡Cuánta sabiduría! Ese control que creemos tener pero nunca tuvimos. En la espera, también surge un nuevo propósito. Esa vida que giraba en torno a un objetivo relacional se orienta a obedecer una misión. Ya no se espera solo por alguien, sino en Dios por algo nuevo. La vida se organiza por el reino, sirve, intercede, bendice a otros, y sin darse cuenta, la mujer empieza a vivir lo que fue creada para vivir. Jeremías 1:5 dice:
Antes de formarte en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras, te aparté y te di por profeta a las naciones. No todas profetizan hablando. Algunas profetizan obedeciendo, esperando, testificando en silencio. El tiempo de espera se convierte en tiempo de fertilidad espiritual. Lo que no se ve en lo físico, se está gestando en lo eterno. Gálatas 6:9 trae promesa para quien no desiste. No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Ese tiempo no es el nuestro, es el de Dios, pero es perfecto. Mientras no llega, Él profundiza raíces, porque lo que viene no será ligero, sino fuerte, y requiere base sólida. Cada noche sola, cada oración, sin respuesta, cada instante de calma trae actividad del cielo. Cuando Dios trabaja en la espera, fortalece el carácter. La mujer que antes reaccionaba con rabia ahora actúa con mansedumbre. La que antes dudaba, ahora cree. La que se entregaba al desánimo, ahora resiste. Romanos 5:3-4 dice: Nos gloriamos en las tribulaciones, porque producen perseverancia, la perseverancia, carácter, y el carácter, esperanza. No es cambio instantáneo, es proceso. La mujer antes definida por su estado civil, ahora se define por su posición en Dios. Eso no se negocia. Es firme porque está cimentada en quién es Dios. Dios también confirma su obra abriendo puertas que nadie puede cerrar. Oportunidades que no existían antes aparecen, no solo en lo emocional, sino también en lo espiritual, profesional y ministerial. Cuando una mujer es fiel en lo secreto, Dios la recompensa en lo visible. Mateo 6:6 dice: Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. La recompensa no es solo lo que recibes, sino en quién te conviertes. Una mujer transformada es una mujer recompensada. Quien es moldeada por Dios en la espera, se vuelve amenaza para el infierno y bendición para el reino. En el centro de todo proceso hay una promesa. Y esa promesa no depende de resultados humanos, sino de fidelidad. Dios no dijo que daría lo pedido si todo sale a nuestro modo. Dijo que recompensa a quien lo busca. Hebreos 11:6 dice: Sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. La mujer que duerme sola, pero busca a Dios con todo el corazón, no está perdiendo el tiempo. Está sembrando para la eternidad, atrayendo el favor del cielo, caminando, una ruta que, aunque estrecha, lleva a un destino glorioso. Una de las grandes mentiras de la sociedad a las solteras es que están incompletas, que esperan la vida verdadera, que solo tendrán valor cuando encuentren pareja. Jesús enseñó lo contrario. En el cielo no habrá matrimonios, dijo, en Mateo 22:30. Serán como los ángeles. Es decir, al final, el matrimonio no será la regla. ¡Qué cambio de perspectiva! Mientras el mundo ve la soltería como carencia, Jesús muestra que puede ser reflejo del estado eterno. Las mujeres solteras no están esperando para comenzar a vivir. Están, ahora, proclamando una verdad sobre el reino, donde nuestra identidad no depende de relaciones humanas, sino del vínculo con Dios. Como Eric Liddell, atleta olímpico y misionero, dijo: No fuimos hechos para la comodidad, sino para la grandeza. Y esa grandeza no está en el estado civil, sino en la fidelidad al llamado de Dios. Conozco a la profesora Beatriz, con 62 años, nunca casada. Por años dio clases en una escuela pequeña en el interior de Minas Gerais. Cuando la visité, me mostró un álbum, no de hijos biológicos, sino de generaciones de alumnos que tocó. Pastor, me dijo tranquila, nunca tuve hijos, pero Dios me dio cientos, y por medio de ellos estoy construyendo un futuro que no podría, si mi atención estuviera dividida.
Eso confirma Pablo en Primera de Corintios 7, 34 y 35, al afirmar que la mujer soltera puede dedicarse al Señor, buscando ser dedicada en cuerpo y espíritu. No es limitación, es libertad para un propósito mayor. Watchman, Ne, hombre de Dios. En China, escribió: Dios no busca gente para hacer grandes cosas para Él, sino gente a través de la cual Él pueda hacer grandes cosas. Muchas veces, las mayores obras de Dios fluyen de quien está completamente disponible, sin distracciones. Una mujer soltera tiene una capacidad única de mostrar que Cristo es suficiente. Su vida demuestra que Jesús basta, que la intimidad con Dios satisface, que el propósito eterno llena. En una cultura obsesionada con el romance, ese testimonio es revolucionario. Fanny Crosby, compositora ciega que escribió miles de himnos, fue viuda muchos años y transformó su soledad en fuente de creatividad que bendijo generaciones. Cuando le preguntaron por qué escribía tantos himnos sobre comunión con Dios, respondió: Como soy ciega a los rostros humanos, veo más claro el rostro de Cristo. La mujer soltera también muestra otro tipo de autoridad. Mientras el mundo dice: necesitas un hombre para estar completa, ella responde en silencio: mi Señor es suficiente. Es un reto al pensamiento común. En Isaías 56, 3-5, Dios promete: a los eunucos que guarden mi pacto, les daré en mi templo un memorial y un nombre mejor que hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que nunca se borrará. No habla solo de mujeres, pero el principio es claro. Para quien renuncia por el reino, hay honra y herencia que superan los lazos humanos. Dios no olvida a quien le entrega lo que más desea. Lo transforma en algo mayor. No hay camino más pleno que aquel donde cada paso responde a la voz de Dios. Si Él dijo: quédate, entonces quedarse es obediencia. Si dijo: espera, entonces esperar es fe. Si dijo: sirve, entonces servir es adoración. La mujer que duerme sola y ha sido separada para un propósito eterno, no vive de sentimientos, sino de convicciones. No se define por lo que no tiene, sino por lo que le fue revelado. Y lo revelado no siempre es visible, pero siempre transforma. A.B. Tozer, hombre de profunda visión, decía: el Señor nos quita alegrías menores para que encontremos la mayor alegría en Él. A veces, Dios aparta relaciones para que experimentemos plenamente la relación con Él. Dios no se equivocó contigo, no olvidó tu nombre, no ignoró tus oraciones, no pausó tu historia. Él sabe por qué estás sola. Sabe lo que está preparando. Y si decidió que estés sin pareja hasta ahora, no es descuido, es proyecto. No todo lo valioso se comparte, lo más sagrado se guarda. Hay llamados que solo pueden ser sostenidos por una vida dedicada. La mujer que duerme sola sin esposo no está esperando a que llegue el propósito, está viviendo su propósito. No está detenida, está en plenitud, si decide vivir para el cielo. No necesita una historia de amor para validar su existencia. Ya tiene la historia más hermosa escrita por Dios. La de una hija amada, esposa espiritual, sierva consagrada. Si sigue fiel, verá la gloria de Dios en su vida de un modo que no necesita audiencia ni reconocimiento humano. Cuando una mujer se acuesta en silencio y apaga la luz de su habitación vacía, no está sola. Cada noche que se acuesta en una cama sin compañía, Dios está a su lado, cuidando su sueño, mirando su alma, cubriéndola con promesas que no envejecen. Aunque no haya manos tomadas, aunque no escuche la voz de un esposo al final del día, el cielo entero susurra que está sostenida por un pacto eterno. Dios no abandona a quien separó, no olvida a quien eligió, no ignora a quien decidió confiar, más allá del deseo. El Salmo 34, 18 dice: cerca está el Señor de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Esa promesa no depende de las circunstancias, pues se cumple en lo profundo del alma, donde las lágrimas no se ven,
pero el clamor llega directo al trono. Una mujer que duerme sola no está olvidada. Es visitada noche tras noche por la ternura de un Dios que promete restaurar lo que parece perdido. No solo está cerca, Él salva, reconstruye lo que nadie más puede, repara lo que la ausencia desgastó. Cuando una mujer decide vivir en santidad, sin ceder al desespero ni cambiar su fe por consuelo pasajero, activa un favor divino que pocos conocen. Isaías 41:10 confirma: No temas, porque yo estoy contigo. No te asustes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha. No es una promesa ligera, sino la certeza de que cada día sin compañía es también un día de fuerza sobrenatural, ayuda invisible y sustento que no falla. No existe noche sin protección, ni día sin apoyo, ni vacío que Dios no pueda llenar. Como dijo Joseph Prince, cuanto más tiempo pasas con Jesús, más te pareces a Él. Sus cualidades fluirán en ti. A la mujer que creyó, que esperó en vano, la palabra dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. Romanos 10:11. Dios no deja a quien confía en su plan con las manos vacías. Su promesa no es dar todo lo que pedimos, sino darnos lo que realmente edifica. Su fidelidad no sigue nuestro calendario, sino su voluntad perfecta. Y cuando actúa, lo hace con poder, honra y recompensa. La mujer que duerme sola, pero permanece firme en la fe, muestra cómo Dios convierte la ausencia en propósito y la espera en testimonio. El Señor no falla, no olvida ni retrasa sin razón. Su plan va más allá de cualquier historia humana y su promesa es clara: honraré a los que me honran. Primera de Samuel 2:30. Hay algo sagrado en una mujer que aprende a cerrar los ojos sin miedo, sin amargura, sin quejas al cielo. Una mujer que, aún sin esposo en la tierra, duerme sabiendo que está protegida por la presencia del Dios Altísimo. No espera ser llenada, porque ya lo fue, muy dentro. Su historia no es de carencia, sino de una plenitud invisible. Su testimonio no será contado por las relaciones que tuvo, sino por la identidad que tuvo el valor de asumir. Hija amada, esposa del Cordero, compañera del Espíritu, marcada no por lo que faltó, sino por lo que mantuvo, aún sin recibir. Una mujer que duerme sola no necesita consuelo emocional si entiende que la fe es su descanso. Su alma no pide explicaciones, porque aprendió a confiar sin ver. Hay en ella algo que trasciende lógica y vence tristeza. Lo que la sostiene no es una promesa para el futuro, sino una certeza para hoy. Dios está, Dios ve, Dios conoce. Ese conocimiento divino es más íntimo que cualquier otro. Él conoce tu camino, tus pensamientos al despertar, tus lágrimas ocultas, tu entrega silenciosa, tu lucha diaria. Él ve todo y, además de ver, honra. Quien duerme sola y hace del cielo su casa, está más acompañada que muchas que duermen con alguien, pero se sienten solas. No es tener a alguien al lado, sino sentido por dentro. El propósito no siempre aparece como el mundo espera. Algunas vivirán sin compartir techo, pero compartirán revelaciones que solo se dan a quien fue fiel en el secreto. La fidelidad en lo secreto es una llama que nunca se apaga, porque no depende de aplausos, sino de devoción. Es ahí donde se muestra el verdadero tamaño de una mujer de Dios. Cuando nadie ve, cuando nadie llama, pero el cielo escribe. Esta mujer, quizás señalada por su condición, ignorada o mal entendida por otros, fue conocida por Dios desde siempre. No estuvo fuera del plan divino ni un día. Su historia, lejos de ser error, es un trazo exacto del dedo de Dios. Aunque nunca haya vestido de novia, aunque no haya intercambiado alianzas, recibió honra, propósito, gracia y autoridad. No es menos, es señal, mensaje, testimonio de que
No toda historia necesita de un hombre para mostrar la gloria de Dios. Cuando una mujer entiende que su vida es altar, su cama se vuelve trono. No porque alguien se acueste a su lado, sino porque alguien reina dentro de ella. Eso basta, sostiene, llena y transforma. Como dijo John Piper, Dios está más comprometido en cumplir sus promesas que tú en creerlas. Incluso cuando nuestra fe vacila, su fidelidad permanece. Porque cuando Cristo es el centro, no hay vacío, solo propósito eterno. Como prometió Jesús, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Esa promesa no tiene condiciones, ni excepciones, ni fecha de caducidad. En el amor de Dios, la mujer que camina sola descubre que nunca estuvo realmente sola. Como dice Isaías, con amor eterno te he amado, por eso te sigo mostrando mi bondad. Jeremías 31, 3. Ese amor eterno e inquebrantable es base suficiente para una vida llena de sentido y realización.